Muy buenas tardes a todos, buenas a todos. Espero que estéis muy bien y que estéis pasando un feliz y bonito jueves. Voy a hacer un directo breve de, pues no más de nada, uno muy cortito, porque me apetece. Y porque me gustaría hacer un mini directo de Self to Singularity. Y ya el próximo seguramente lo haré de noticias y tal. Entonces, hola Giden, muy buenas, ¿qué tal estás? Voy a aprovechar a agradecer, por cierto, a ver si sale, Mary Lauren, muchísimas gracias por ese follow y muchas gracias también a Tribuna 69 Spotify, Tribuna 69 Spotify, sí, por seguirme ambas. Muchísimas gracias. El otro día fuimos con Mary Lauren de Ride, es una chica que canta súper bien, así que os animo muchísimo a seguirla y a verla sus directos. Y vamos a ver por aquí. Uy, ahora. Digo, uy, que no se ve el juego. ¿Vale? Esto es lo que hemos recolectado en el último tiempo, en estos últimos días. Y nada, vamos a ver si lo podemos duplicar. Ah, no tengo, pues entonces nada, sin duplicar. Venga, lo recogemos todo para Bushaka. Bueno, pues, uy, Jesús, que se acerca mucho esto. Bueno, os recuerdo que el último día nos quedamos creando el primer terópodo, bueno, los primeros terópodos de nuestra maravillosa evolución y árbol evolutivo o árbol de la vida. Y voy a aprovechar a meterle caña aquí, vamos a meter unos cuantos terópodos más. Ok. Pues asociado al tema de ser un terópodo, que os recuerdo que eran los colonizadores originales, ¿vale? Uy, terópodos, por Dios, tetrápodos, estoy diciendo todo el rato terópodos, perdonadme, tetrápodos. Nada, que es que ya no sé cómo hacer que me hagáis clips. No, bueno, a ver, los colonizadores originales eran los tetrápodos, y fueron los primeros habitantes del agua que desarrollaron patas, una especie de respiración anfibia y se iban ya un poquito fuera del agua. Para poder irse fuera del agua, tuvieron un montón de adaptaciones que veis aquí que son súper importantes. La primera, las piernas. Las piernas, pues porque, claro, de las aletas, ¿vale? De los peces, surgieron realmente las estructuras que posteriormente se adaptarían, ¿no? a lo que llamamos la adaptación, la locomoción en tierra, que señalaría la llegada de la vida a la Tierra precisamente es el poder moverte dentro de la Tierra, ¿no? Entonces es súper importante el desarrollo de las piernas, ¿no? También tenemos, por supuesto, las orejas, porque no es lo mismo escuchar dentro del agua sonidos que escucharlo fuera. Y es que es una versión muy refinada de la capacidad de un organismo, la oreja, para percibir vibraciones en el aire. Porque claro, no es lo mismo en el agua que en el aire atmosférico, ¿vale? Así los oídos permiten que las criaturas escuchen cuando es posible que un depredador, por ejemplo, les pueda venir y acechar. Así que fijaos si es importante desarrollar un buen sentido del oído. También, por supuesto, los tetrápodos tuvieron que desarrollar unos órganos respiratorios para poder estar fuera del agua, ¿no? Así que estamos hablando sin lugar a dudas de la importancia de los pulmones. Los pulmones. Bueno, a ver, los pulmones originalmente fueron cavidades llenas de gas que venían del crecimiento de los intestinos. Y si bien es verdad que los pulmones darían a los tetrápodos los medios para funcionar en la Tierra, ¿vale? La respiración, la forma de obtener oxígeno, que es súper importante. Otra adaptación que vemos por aquí, que llegará un poco más tarde, serán los huesecillos del oído, pero de esos ya hablaremos. También tenemos por aquí otro desarrollo del sistema nervioso que también fue importante y ahora lo comentaremos. Pero vamos primero con el cuadrupedalismo, ¿vale? El tema de tener 4 patas. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Y por qué no 5? Bueno, es que las articulaciones se hicieron más fuertes con el tiempo y como veis en los peces venían de las aletas, así que lo que tiene sentido es derivar a tener 4 articulaciones, 4
patas. Lo que permite esto es a los animales llegar más lejos en el suelo y viajar a distancias también muy largas, teniendo la mayor estabilidad posible en dichos desplazamientos. Como decíamos antes, con los peces, que son considerados un poco animales de sangre fría porque son animales que son realmente ectotérmicos, es decir, que se regula su temperatura por la del medio externo, ¿vale? Por el medio en el que se encuentran, tenemos por otra parte que los tetrápodos empiezan a desarrollar lo que se llama un sistema de sangre caliente, o lo que es lo mismo, que serían capaces estos organismos, estos seres vivos, de mantener una temperatura corporal más alta que la de su propio entorno, aunque haga mucho frío, lo que les permite trasladarse a áreas nuevas y más diversas, es decir, podemos llegar a otros lugares. Otra de las cosas que aparece por aquí, que en realidad ha aparecido porque aparece un poco entre los peces y ya luego también los tetrápodos evidentemente lo poseen, es el tema de desarrollar una buena mandíbula. ¿Por qué necesitamos una mandíbula? Pues porque las mandíbulas se hicieron, por un lado, para una respiración más eficiente dentro del agua, pensar que tenían que abrir muchos peces la boca para que entre bien el agua y limpie y filtren bien las branquias todo el sistema de gases del agua, pero también porque ofrecieron una ventaja evolutiva, ¿vale? De cara a que los peces que tengan las branquias y una mandíbula de este tipo, se nota y se ve que tienen mejores concentraciones y vida en cuanto a las captaciones de oxígeno se refiere. ¿Ha habido algún microcorte? No, vale, estaba revisando Hidden, muchísimas gracias. ¿Cómo estaba el uptime? Perfecto, muchas gracias. Vamos a aprovechar, hay que hacer promo a Hidden, que estuvo hace poquito en directo, ayer, ¿no? Anteayer, si no recuerdo mal. Ahí le tenéis, estuvo con el Cucoro, ir a darle amor y seguirle, que está ahí creciendo poquito a poco. Y otra de las cosas más importantes que también tenemos en los tetrápodos es, vale, necesitamos orejas, necesitamos patas, tal, pero también necesitamos un sistema nervioso que se desarrolle bien. Para eso está la médula oblonga. Esta médula oblonga es en realidad una estructura situada en la parte inferior del tronco cerebral, ¿vale? Que es una parte del cerebro muy importante. Está más bien entre la médula espinal y el cerebro y controla las funciones autónomas del cuerpo, incluyendo, entre otras cosas, por ejemplo, el latido del corazón, también la respiración, dormir. Se desarrolló en principio en los peces, ¿vale? Realmente aparece aquí, más bien entre los peces y los primeros tetrápodos, pero aproximadamente, de hecho, se estima que la aparición de esta estructura fue hace 500 millones de años y forma una gran parte del cerebro de los reptiles, así que es súper importante. Pero también en nuestro cerebro, porque pensar lo que os he dicho, es que es tantas funciones autónomas que es fundamental. O sea, para todo el tema del latido del corazón, que sea automático, la respiración y el dormir. Y de hecho también esto es llamado precisamente por eso un poco también como el cerebro reptiliano, ¿no? Porque es muy primitivo en la historia evolutiva del sistema nervioso. Decíamos antes, bueno, vale, desarrollamos las orejas, tal, vamos a desarrollar los huesecillos del oído. Ya sabéis, esos huesos que son tan especiales, que son los más pequeños dentro de toda la estructura ósea de cualquier vertebrado. Y es que, aparte de los huesecillos del oído, también conocidos como el oído medio, esta cadena de huesecillos son un conjunto de palancas orgánicas que regulan la percepción del sonido. Ya sabéis, el estribo, el yunque y el martillo. Súper importantes todos ellos. Y, como os decía, un sistema de reproducción que sea útil, que sea capaz de vivir fuera del agua. Pues eso también lo hicieron los tetrápodos y así llegamos a la cáscara de huevo. Es decir, un sistema de soporte vital que permita tener huevos cubiertos en sequedad, no en el agua, y eso sí, que tenga un líquido amniótico, un líquido similar al del agua, muy rico en nutrientes, como por ejemplo el vitelo, ¿vale?, que permitirá así la reproducción fuera de estos entornos de agua que hasta el momento no eran posibles. Y así es como llegamos a los mamíferos, ¿vale? Más o menos hasta aquí llegamos con todo esto a formar el primer organismo mamífero. Aquí tenemos corazoncitos, muchas gracias, Hidden. Corazones también para ti. Corazones. Un momento. Ay, que no los tengo aquí a mano. ¿Dónde están? Vamos a buscarlo. Momento, que se me va la cosa esta. Venga, te activo por una. Vamos allá.
Un momento que yo voy a mandarle corazones a Hiden, con cariño, con amor. Ay, Un momento que los tengo que buscar. Aquí. Ahora sí. Estupendo. Bien. Pues bien, como os decía, con toda esta estructura y toda esta base, ya llegamos a crear al primer mamífero. El primer mamífero, mirad lo que mono, bueno, aquí nos lo ponen como si fuera un conejito, ¿vale? Pero obviamente el primer mamífero no es un conejo. Pero bueno, se lo vamos a permitir, el juego nos puede poner en esta tesitura. Veis que van cambiando también los distintos ecosistemas donde mete a los organismos que vamos creando. Bien, evidentemente, una vez ya llegamos a desarrollar el huevo y empezamos a tener una reproducción ya fuera del agua, realmente la evolución nunca se queda ahí, sino que siempre va otro pasito más allá, otro pasito más allá, otro pasito más allá. Si hemos dicho que ya somos animales de sangre caliente, que somos capaces de autorregular nuestra temperatura y no dependemos del medio externo, necesitamos una estructura que nos ayude a ese tipo de regulación. Y para ello, realmente los mamíferos encontraron una estructura perfecta que fue el pelo. Y también hablaremos ahora del útero. Una manera de mantener a los bebés ya no, una vez que los hemos fecundado, ¿no? Una vez que creamos un cigoto, no lo vamos a poner en un huevo, sino que lo vamos a llevar a otro nivel. Pero no obstante, os voy a definir primero qué dice el juego de los mamíferos, y es que dice, son los primeros vertebrados con sangre caliente como tal, que además presentan unas características únicas, y es que los mamíferos les permiten así prosperar en este medio ambiente de otra manera, como es el caso, por ejemplo, como hemos dicho, del pelo o del útero. ¿Vale? Vamos a dejar que siga subiendo un poquito, de hecho vamos a ayudarle, vamos a darle caña a la Tierra. El próximo día en las noticias hablaremos de la gran noticia de la Tierra que gira, no gira, qué ha pasado con el núcleo y tal, que yo creo que será, no sé si el lunes, ¿vale? No os preocupéis, por redes sociales os lo diré. Mirad, aquí tenemos nuestro, como digo yo, caldito de cultivo con el ADN, las células eucariotas, procariotas. Por aquí teníamos, os recuerdo, al océano, ¿vale? Con sus gusanitos planos, sus peces, sus medusitas. Hay muchas estructuras nuevas. Y por aquí, bueno, pues tenemos a los primeros mamíferos que van por aquí. Están correteando. A los que monos. Un poco en círculos, pero bueno. Simulación. Imaginar. Pero bueno, aquí están. Y bueno, pues eso, después de crear a los mamíferos, pues llegamos a estas dos estructuras que en cuanto se desbloqueen las iremos activando, y después yo creo de los mamíferos ya probablemente paremos por ahí. Hombre, Lucía Córdoba, por favor, he hecho una raid con 9 personas. Muchísimas gracias, Lucía, qué gusto, qué placer. Muy buenas, muchas gracias, qué maravilla. Y muchas gracias también a Alexandre, que me ha seguido. Muchas gracias, muy bienvenido. Coja usted por favor asiento. Muchísimas gracias, Lucía, cuánto amor, por favor. Perfecto, Alexandre, muchísimas gracias por venirte con esa pedazo de raid de la gran Lucía. Sí, muy bien, muy buenas y muy bienvenidos a todos. Vamos a hacerle, por si acaso no la conocéis, Lucía es una chica maravillosa que hace muchos streams. Mira, hoy lo ha hecho solo de Just Chatting, que espero que haya estado, por cierto, muy bien, pero también la he visto jugando al Valorant y a un montón de juegos, así que bueno, sobre todo al Valorant creo que es donde más he coincidido viéndola, así que por favor, muchas gracias, Lucía, por seguirme. Así que eso, pues nada, que ir a darle mucho amor, que Lucía os lo pasáis genial con ella, siempre. ¿Ves? Hemos jugado antes un poquito, genial, así me gusta. Pues seguro que lo pasáis muy bien, ir a ver a Lucía, que os vaya a pasar unos ratejos maravillosos. Pues veis, mira, entre unas cosas y otras, aquí entre raid de Lucía y hacerle promo, nos hemos desbloqueado ya otros 2 pequeños logros, que como os decía, uno es el pelo. Los mamíferos es súper importante el pelo, porque no solo regula la temperatura de los mamíferos, sino que también ciertos folículos pilosos, ¿vale?, que son realmente la raíz del pelo, evolucionaron para ser otras glándulas muy importantes, como por ejemplo, y seguro que os suenan, las glándulas sudoríparas, esas que precisamente nos hacen sudar.
Sí, sí, pero es que eso también es súper importante para mantener la temperatura del cuerpo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que una cosa que nos da tanto asco, ¿no? En verano todo el día sudando, pero es algo muy bueno evolutivamente hablando. Y por otra parte, también os he de decir que esto es considerado lo que se llama también una fanera, que desde los tetrápodos veremos ahora luego, ¿no? En los mamíferos es el pelo, en los reptiles son las escamas, en el caso de de las aves, por ejemplo, son las plumas, ¿no? Entonces hay distintas modificaciones que se van adaptando para poder adaptarnos de distintas maneras a los climas y a los ecosistemas, ¿no? Que es una de las cosas más importantes y más interesantes que os podéis imaginar dentro del mundo de todos los animales, por supuesto, es una pasada. Una cosa que me he dado cuenta es que no recuerdo haber visto mucho sobre el tema del árbol de la vida dentro de este juego, hablando sobre las plantas. Es uno de los pequeños fallos que tiene. Pero bueno, no os preocupéis que en la evolución de plantas, antes o después la trataremos de una u otra manera. Voy a ver un segundo el chat, que no puedo ver el juego y el chat a la vez, por desgracia. Hombre, muchas gracias a Jason Hipper 112 por haberme seguido. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Por fin un español jugando a Cells. Sí, la verdad es que todos los que he visto son en inglés. Y bien, es verdad. Estoy completamente de acuerdo. Vale, chao Alex. Muchas gracias por pasarte. Que vaya todo muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo tampoco he visto a mucha gente jugando en español, fíjate. Eso lo de las plantas solo. Sí, por eso de plantas solo están los hongos, pero lo demás no, y es una pena. Pero bueno, como es un juego que siempre está en desarrollo, me imagino que antes o después igual las acaban metiendo. También es un juego muy completo, he de decir, aún no con eso, o sea, descontando el tema de las plantas, pobrecitas mías que siempre están olvidadas en el mundo. Pero bueno, mira, investigaré, que a lo mejor hay algún juego, alguna cosita por ahí que, oye, igual también nos habla de las plantas y su maravillosa evolución. Bien, dicho eso, prosigo contándoos con el útero, que ya se nos ha desbloqueado. Y el útero también fue una adaptación súper, súper importante en los mamíferos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque claro, imaginaos en la vida terrestre. Tú empiezas a salir del agua, llegas a la tierra, ¿vale? Te formas un huevito, lo proteges, tal. Pero los huevos eran muy fáciles de cazar, de destruir. No siempre nacían bien porque al fin y al cuentas dependían mucho de la temperatura ambiente, de que mamá estuviera ahí o no para incubarlos, y en estas épocas, en estos primeros pasos del árbol de la vida, pues no solían estar las madres muy ocupadas de ello. Así que la vida dijo, bueno, vamos a buscar un mecanismo infalible, un mecanismo que no va a tener fallas. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Crear un útero. ¿Y qué es el útero? Pues bueno, es una estructura, ¿vale? Que se encuentra normalmente en el interior del aparato femenino de los mamíferos, que lo que hace es realmente encargarse de mantener al bebé, al embrión que se está desarrollando, hasta que esté en unas condiciones en las cuales ya pueda vivir en el medio externo. Depende de las especies, ya sabéis, hay de todo. Tenemos, por ejemplo, el caso de, pues sin ir más lejos, por ejemplo, de los conejos, ¿no? Nos ponen aquí un conejito. Pues los conejos, por ejemplo, se reproducen de manera muy rápida y es cierto que tienen a las crías y rápidamente pues las crías empiezan a tomar la leche de la madre, pero luego enseguida pues ya son capaces de empezar también a tomar hierba, a ir libres por ahí tranquilamente y no necesitan mucho cuidado maternal realmente, sino que viven más bien en grupos y el grupo más o menos se ocupa de que los pequeñajos estén bien. Pero esto permite que haya una reproducción muy grande, muy continua y tal. También hay que tener en cuenta que los conejos tienen un montón de depredadores, entonces cuanto más se reproducen, en teoría, pues mejor, porque siempre hay alguna de las crías que va a llegar al adulto. Entonces es un poco por este tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que también una de las maneras que encontró la vida del porqué de los úteros es porque sobre todo hay determinados parásitos, sobre todo genéticos, algunos organismos también, como os digo, que depredaban los huevos y todo esto, que al final desarrollaron sobre todo, al final pues eso, pues otra vía diferente de tener huevitos
a tener otro tipo de mecanismos, como podía ser este que os acabo de comentar, de formar una estructura dentro del organismo de la madre, que además está conectada, como veis aquí en el dibujito, ¿no? El útero, bueno, lo sabréis sobre todo por la reproducción humana, que esa es más o menos, yo creo que la tenemos todos ubicada. Evidentemente, la reproducción humana es un ejemplo muy claro de cuántas ventajas tiene el poder tener al bebé dentro de nosotras. Significa que está protegido, yo le nutro, entonces es más difícil también que salga algo mal, pero también implica un desarrollo interno muy muy complejo que también hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas en esta vida, obviamente, ¿no? Yo creo que en la futura actualización dijeron que iban a empezar a meter las plantas. Creo que sí. Eso fue lo que yo oí, Jason. Así que esperemos que sí. Te diré un mini spoiler. Está el más allá, que son de universo, y Valle Mesozoica de los dinosaurios. Ah, no, sí, eso sí lo sabía. No me has hecho tanto spoiler. Eso sí lo sabía. Es que este juego yo lo empecé a jugar con el móvil. Y, jolín, hace poco lo he podido empezar a streamear y la verdad es que he querido traerlo y de momento está gustando bastante, así que, pero bueno, muchas gracias igualmente por comentarlo. La evolución primaria, exacto. Los mamíferos son los que tienen leche y tienen útero. Efectivamente, nos hace eso una cosilla un poco distintiva. Oliwi de Kiwi, Oliwi, la cocina de Sanji, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué tal va todo? Por aquí, muy bien, saludándonos. Vamos a aprovechar a hacerle promo también a la cocina de Sanji, que es una de las personitas que también... A mí estoy buscando curro. Mucho ánimo, Chanchi. Que bueno, que él también hace cositas en sus directos de jugar también con One Piece. Ahora está con One Piece Odyssey. Pero también a veces juega con el Kukoro y otras cosillas también. Lo que con las plantas que algunas veces hacen... Están en los eventos. Sí, eso sí lo he visto. En eventos sí he visto yo también las plantas. Pero como algo muy suelto. Es verdad, o sea, yo me refería a eso, ¿no? Adentro del propio árbol no las vemos. Parece que no existen, pobres. Pero sí, es cierto, en eventos llevas toda la razón del mundo. Yo sí, ahí sí las he visto. Y mirad, de hecho, gracias al pelo y al útero, nos empieza a aparecer otro bichito que ya se nos ha desbloqueado, que son los euterios. Son un tipo de mamíferos, los euterios, muy curiosos, muy interesantes, porque paren a sus crías vivas, ¿vale? Que se han desarrollado en el útero dentro de las mamis, ¿vale? Y se desarrollan dentro de una placenta, vamos, como nosotros en ese sentido. Pero es cierto que este órgano no solamente proporciona nutrientes entre la madre y los hijos, sino que además resulta en embarazos, en infancias también muy largas, ¿vale? Que es lo mismo que nos pasa a nosotros, y de hecho por eso nosotros también somos euterios. No pensemos que solamente lo son, por ejemplo, pues el claro ejemplo que nos ponen aquí, que sería el caso, por ejemplo, de las raticas. ¿Vale? Ratitas, ratones y tal. Y por eso también os diré que se utilizan tanto a las ratas, ¿no? Y a los ratones. Mirad cómo se acicala, qué mona. Por eso también se utilizan mucho a los euterios, a ratas y a ratones, en especial a los roedores en general, ¿no? Que son parte de los euterios, para poder hacer tantos estudios. Porque claro, pensar que mucho del desarrollo embrionario al final y mucha de la genética acaba siendo común entre estos organismos y nosotros. Y eso es, cuando menos, muy curioso y muy interesante para investigar. Y de aquí mismo, de los euterios, vemos que aparece un cerebro. Bueno, aquí ya meten un salto, ¿no?, hacia el cerebro mamífero, ¿no? Pero es verdad que a partir de ya de haber visto todos estos caracteres, podemos hablar un poquito más de nuestro desarrollo del sistema nervioso como tal. Por aquí aparecen también los primates. Uy, pues esto no puedo. Y la placenta como tal, porque esto es una placenta muy primitiva, la de los euterios y los primeros mamíferos es súper primitiva, ¿vale? La placenta, como nosotros la conocemos en el ser humano, veremos que aparece un poquito más adelante y que es más a la par con la que tenemos nosotros mismamente, ¿vale? Los mamíferos actuales, quiero decir, ¿eh? No los mamíferos de hace tantos millones de años cuando surgió el tema. Pero, para que vayamos haciéndonos una idea.
Exactamente. Los euterios están relacionados con los roedores. Perdonad que no haya dicho antes eso. O sea, que no os lo haya contestado así como tal a vosotros, porque no puedo ver el chat y el juego, por desgracia, a la vez. Yo no. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Igual es la evolución, o sea, de las células, creo que por eso no están las plantas. Sí, efectivamente, efectivamente. Y de hecho, yo creo haber visto que era también una cosa, pues eso, que ellos tenían idea de implementar, pero claro, en este juego son muy rigurosos, lo quieren hacer muy bien y, y claro, pues tienen que ver un poco también la manera, ¿no? Pero vamos, creo que lo tienen en proyecto y eso es lo importante, así que por ello irán seguramente mucho más adelante y acabaremos haciendo un árbol de la vida, ¿no? Un árbol vamos. Va a ser esto la manera de estudiar la evolución en clase el día de mañana, si no lo es ya. Sí, los autores están relacionados con los roedores, perdón, esto ya lo he leído. Bueno, mira, Jason también te lo había dicho. Igual, quiero comentar los animales del prehistórico. Pues sí, como el diente de sable o el mamut, pues sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. Es cierto que yo creo que para ser un juego, insisto, está muy completo, ¿eh? Pero sí, claro, ya puestos a pedir, yo también lo espero. Sí, hay una parte dedicada a los dinosaurios, Chanchi la tiene ahí súper fichada. Eh, Así que sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Totalmente. El mamut Gamma Raptor estaría hiper feliz, la verdad. ¿También estás con Paleonoticias, Chanchi? Que acabo de leer por ahí un de Paleonoticias. Pues muy bien. Paleonoticias siempre bien. Jopetas, no tengo. Bueno. A ver, un momento. Es que no tengo esto. Si no, si lo desbloqueaba. Bueno. Voy a darle un poquito de amor a la tierra. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle para recolectar puntitos para poder seguir desbloqueando cosas. Vamos a darle también por aquí amor a nuestras queridas células ADN y demás moléculas como las proteínas o aminoácidos. Aquí de paso vemos a las medusinas. Bueno, esto ya va teniendo más forma de planeta, ¿eh? Aunque sea así dividido por fases, pero oye, ya vamos teniendo cositas. Mira aquí nuestros conejitos, que me encanta que te los ponen en pareja. A ver si podemos crear a otro Euterio para que este no se nos quede solico, que me parece cruel dejarle solo en el mundo. Pero bueno, le intentaremos dar aquí compañía. Venga, perfecto. Mira, los dientes de mamíferos se nos han desbloqueado, qué maravilla. Aquí los podremos poner en breve. Pues bueno, oye, no está mal, ¿eh? Nuestro árbol de la vida aquí va creciendo poquito a poco. Vamos tirando para arriba y no veas todo lo que hay aquí. Uy, ¿qué es esto? Una gran roca sedimentaria. Olvídate de los secretos de una era del pasado. ¿Pero qué pasa? ¿Y le tengo que ir dando? Ahí va, esto es nuevo. Esto no sabía yo. Pues venga, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Espera, vamos a acercarnos como si fuera algo... Ay, vamos a meterle foco. Para que vosotros sobre todo lo veáis mejor. Pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, pico pala. Mira, ahora mismo me siento como en el Minecraft. Aquí picando. Uepa, que se me va. ¡Oh! Ay, no, es que esto antes no era así. ¡Ah, la que pro! Que no, venga, vale. ¡Buah! Universo burbuja desbloqueado. Te has encontrado de camino alterno en la evolución. Toma ya. Vale, esto, si no me equivoco, es justo lo de la vía mesozoica que hablábamos antes. Hola, de nuevo. Oli. Soy Semblance, la inteligencia artificial que ejecuta esta simulación. Mira la que maja y te saluda. Has descubierto un fósil extraño. Ahora necesito que simules un espécimen vivo para estudiar. Vale. Estas criaturas fueron una vez la forma de vida dominante en la Tierra. Quizás aprender acerca de cómo encontraron su desaparición nos enseñará cómo los humanos pueden llegar a su fin. ¿Estás preparado? Venga, va, que sí. Excelente. ¡Buah! Mirad qué guapo.
Oh, uy, que se rompe todo. Que se rompe todo. Valle Mesozoico. ¡Oh! He descubierto el Valle Mesozoico. Vale, sí, podríamos volver al árbol principal en cualquier momento, sí. Mirad qué bonito. Empezamos con los dinosaurios. A mí esto me encantaba, tú. Vale, pues a ver. Esto tiene distintas simulaciones. Simulación primaria, secundaria y tal. Y aquí tenemos, miradlo, vamos a desbloquear. Para que lo veáis. Mirad qué bonito. El Arcosaurus. Es que hay que empezar por el primero. Mirad qué bonito es el Arcosaurus. Mirad qué guapo. Mirad cómo está aquí el Mesozoico. Mirad qué bien hecho está esta simulación. Mirad qué bonita. ¿Eh? Mirad aquí, está el Arcosaurus. Vamos a ir a... Esto tiene como distintos desafíos, ¿vale? Este estaba muy bien porque puedes recoger y según vas recogiendo cosas se te van desbloqueando otras, ¿vale? Mira, generar carga de los fósiles, que esto me encanta. Es como otra manera de hacerlo, ¿vale? Es un juego que a este nivel, en la parte del Valle Mesozoico, va como de otra manera. Pero mola un montón, de hecho. Bueno, perdón, que os leo el Arcosaurus. El Arcosaurus es carnívoro, cuadrúpedo y de la época del Triásico. Importante. Entonces, este clado incluye a los antepasados de los dinosaurios, los pájaros y los cocodrilos. Y por tanto es un clado que representa una sola rama en el árbol de la vida, ¿vale? Muy importante, de hecho, por lo que os digo, porque fijaos, es el antepasado de los pájaros y los cocodrilos, que son nuestros compañeros que ahora están aquí con nosotros. O sea, maravilloso. Vamos a crear a otro para que no esté solo en el mundo. Vamos a crear unos cuantos. Y así, vale. Estupendo. Pues bien, por aquí. Perfecto. Pues vamos a darle impulso. Vale. Y si no recuerdo mal, era aquí. Vale. Dejamos la simulación primaria y al origen de los dinosaurios. Ya nos iremos metiendo cada 2×3, no os preocupéis. Porque mirar, ¿veis? Aquí, así ya tenemos generado un poquito más. Vamos recolectando que necesitamos por aquí desbloquear cositas. Cositas, para contaros aunque sea estas 3 cositas más. Pero fijaos, por aquí ya hemos abierto el Valle Mesozoico. Si antes lo mencionamos, antes lo abrimos. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo dicen? ¿Cómo lo veis? Uy, perdón que no veo el chat. A ver, Claro. Claro, a mí me ha pasado igual, Jason, a mí me ha pasado igual. Cambió mucho, buah, fíjate, hace 3 años. Este es tu terreno, totalmente, Chanchi. Que ponga el código Beagle. ¿Dónde? También se puede hacer un prestigio. ¡Oh! Arcosaurios. Grupo de amniotas diápsidos que evolucionaron de los arcosaurios formes durante el periodo olenequiniense, Triásico temprano. Tuvieron un enorme éxito evolutivo y se diversificaron extraordinariamente durante el Mesozoico. Los únicos representantes actuales del grupo son los cocodrilos y las aves. Ahí estamos. Muy bien. Hombre, hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Au, au, ahí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Qué alegría verte por aquí. Pues nada, mientras todo esto se produce y se reproduce, bueno, esto veo que va marchando poquito a poco. Vale, no lo podemos impulsar mucho más. Vamos a ver si en el Valle Mesozoico podemos hacer algo mientras tanto. Podemos irle dando un poquito para que se genere. Para ver si así tal. Veis que Chanchi de dinosaurios controla, así que nos va a servir y nos va a ayudar muchísimo a poder saber más cositas. Hombre, amigo. Amigo mío. Venga, usa mutágeno para mejorar los rasgos evolutivos. Esto me encanta. Esto es un poco rollo Jurassic Park, o al menos yo siempre pensaba en Jurassic Park. Pero es que está muy bien, me hace mucha gracia. Mirad, esto también es una cosa que me encanta de esta simulación. Y es que puedes abrir geodas. ¿Vale? Que te van dando distintas recompensas. Mira, usa fósiles para desbloquear y generar nuevos dinosaurios. Estupendo. Vamos ahí a darle.
De momento los ornitisquias nos van desbloqueado, así que vamos a seguirle dando a nuestro amigo el Arcosaurus. Pero veis, te van poniendo aquí como cositas que puedes ir consiguiendo y está muy bien, está muy bien. Este juego luego al final te vicias un montón, la verdad, ¿eh? Parece que no, pero te vicias, te vicias. Tú dices, madre mía de mi vida, ¿en qué momento me he metido yo en este mundo? Pero está guay, está guay. Vamos a dejarlo ahí, que se vaya produciendo también. Vamos a volver a nuestra simulación por aquí. A ver cómo vamos. 14. Bueno, pues en breve podremos desbloquear el cerebro. Y esto yo me estoy dando cuenta ahora que caigo que son mucho más. Entonces... Vamos a hacer una cosa. Voy a desbloquear solo el cerebro de mamífero y lo vamos a dejar aquí. Vale, no por nada, sino porque así estas 3 dará tiempo a que se carguen de aquí al próximo directo. Yo creo que será más factible que se hayan desbloqueado, ¿vale? Porque me estoy dando cuenta que son cifras muy altas. Pensaba, no sé por qué he visto 9, no 19 y tal, en fin. Os prometo que llevo las gafas, ¿eh? Que no es que esté ciega. Entonces, bueno, último elemento de hoy que vamos a desbloquear y el resto ya que se vayan acumulando hasta la próxima. Es el cerebro de mamífero. ¿Por qué es importante el desarrollo del cerebro de mamífero a partir de nuestros amigos los euterios? Pues porque con el desarrollo de todo esto que veníamos contando, ¿vale? De unas células especializadas que generan un primer tejido nervioso, que empezamos a llamarle sistema nervioso porque ya empezamos a tener una cabeza diferenciada, que además hay un cordón nervioso porque ya empieza a haber también sustancias concretas del cerebro, unas estimulaciones y todo esto. La médula oblonga que hemos dicho antes, que es una región importantísima de conexión en el cerebro, y con la médula espinal y sobre todo que se encarga de las funciones más básicas, como que te lata el corazón y no te mueras, o que seas capaz de estar respirando sin estar todo el rato, estoy respirando, estoy respirando, estoy respirando, estoy respirando, y estoy todo el rato haciendo que mi corazón palpite, palpite, palpite. No. Todo eso lo gestiona esta maravillosa parte del cerebro. Pues bien, el cerebro tiene también el desarrollo de un sistema límbico, ese sistema que realmente ayuda a las estimulaciones y refuerzos positivos, por ejemplo, pues para que vosotros os lo paséis bien en los directos y vengáis una y otra vez. O también ganar la capacidad de experimentar, entre otras cosas, emociones, tanto positivas como negativas, y esto nos hace que tengamos un cerebro, en teoría, más complejo que el de los reptiles, aunque no obstante aquí lo cogemos con matiz, porque os diré que los reptiles también son muy capaces de sentir emociones y a gran escala. Pero bueno, ciertamente estas adaptaciones también mejoran sobre todo nuestra capacidad de que nuestro cerebro sea como el que veis aquí en la imagen, muy replegado, y eso también sobre todo es muy importante para la memoria de los mamíferos y para aprender de nuestros errores, para poder interconectar pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya lo veremos y de hecho lo podéis ver todavía más en profundidad en el canal de YouTube, que ya sabéis que estamos justo ahora hablando de la fisiología humana y de algunas cositas del cerebro de los mamíferos precisamente, o sea, de nosotros. Así que no es nada, nada despreciable. Y pues, a ver, un momento que no se había leído, perdonadme. Arriba en los igual, arriba de la edad mesozoica, y cuando esté, sigue bajando y pon Beagle. Arriba en los igual. Ah, vale, en las rayitas, sí. De la edad mesozoica, y cuando esté, sigue bajando y pon Beagle. Ah, vale, venga, vale, voy a ponerlo. Lo pongo ahora mismo. Entonces, desbloquea esos ornitisquios. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar, si puedo. Si no, pues se queda para la siguiente. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Venga, vamos a ir a la era mesozoica un momento para comprobar lo que nos ha dicho Jason, que yo no lo sabía, ¿eh? No tengo conocimiento de causa. Vale, yo entiendo que me ha dicho aquí... Ajá... Bajo... Canjear código, ¿no? Supongo que es aquí. Canjear código. Y pones Beagle, me ha dicho, ¿no? Beagle. Confirmar. A ver. Ahora es cuando me peta.
Oh, la conexión al servidor de recompensas se ha agotado. Puede ser que su código se ha introducido mal o hubo un problema con la conexión a internet. Pues es posible, no te digo yo que no. A ver, lo he puesto bien, ¿no? Beagle, a ver un segundo, a ver si es que he escrito algo mal. Que puede ser, que yo tengo la dislexia a veces un poco así. Beagle, ¿no? Creo que lo he puesto bien. Bueno, no te preocupes, Jason, muchísimas gracias en cualquier caso. No pasa nada, igual es por mi internet, tampoco te extrañen porque, oye. Vale, vamos a intentar a probar otra vez, a ver si hay suerte. Mira, desde el móvil jugaba yo este juego. Oh, nada, pues va a ser que no. Pero bueno, muchas gracias, porque no tenía ni idea de dónde estaba. Mira, pues todo es cuestión de saberlo en esta vida. Todo es cuestión de averiguarlo. Venga, vamos a ver. ¿Tenemos suerte? ¿No tenemos suerte? ¿Desbloquearemos o no? ¡Oh! Venga, va. Vamos a desbloquear a los Ornitisquia, que yo sé que al Chanchi le gusta. Mira, ya está. Ya hemos puesto un Ornitisquia en el mundo. Ya podemos irnos tranquilos de esta parte mesozoica. Mira qué mono. Mira qué bonito. Qué preciosidad. Cosa más bella. Mira, qué lindo. Ay. Vamos a ir aquí. Vamos a ver si generamos cositis para que tal. Y mientras lo generamos os leo. Los Ornitisquia son un grupo de dinosaurios, ¿vale? Herbívoros que fueron bípedos, como los podéis observar, y que también estuvieron en el Triásico. Es uno de los dos diferentes órdenes de dinosaurios, ¿vale? En su mayoría eran herbívoros, con estructuras en forma de pico, ¿vale? Que es lo que hemos visto. En la imagen se ve muy bien. Y que tienen un poco una forma casi de pájaro, ya que su estructura de pelvis, ¿vale? Se asemeja a la de los pájaros más modernos. Aquí se presenta precisamente al Parasaurolophus, que es uno de los dinosaurios ornitisquios, pues precisamente más conocidos, que seguramente os suene pues del Valle Encantado y de todo Jurassic Park y Jurassic World y todas estas cosas. Vale, es súper importante. Entonces ahí le vamos a poner esto. Estamos en proceso. Bueno, pues aquí teníamos a los Ornitisquia, para que lo veáis. Monísimo que te mueres. Pues mira, al final nos ha dado para desbloquearle. Y ahora ya sí que sí, vamos a cerrar. Vamos a dejar que todo se quede aquí. Y a la próxima vez lo podremos hacer. Lo podremos hacer ya con más info y con más cositas. Y esperemos que con más opciones a desbloquear todavía más cosas. Porque como se va acumulando, pues perfecto. Uy, la info de Ornitisquios. Venga, vamos a leer la que nos ha puesto Chanchi, que siempre es un gran apoyo en estas cosas. Dice: los ornitisquios, antiguamente predentata, son uno de los dos órdenes de dinosaurios que vivieron desde el Triásico superior en el Carniense y el Cretácico superior en el Maastrichtiense, hace aproximadamente entre 228 y 66 millones de años, y tuvieron una distribución mundial, de manera que el nombre proviene del griego, estando formado por las palabras orniteos, ¿vale? Que significa ave, e isquion por la cadera, ¿vale? Siendo conocidos como los dinosaurios de la cadera de ave. Y como hemos dicho, eran herbívoros y también una cosa importante es que solían vivir en manadas, ¿vale? El mío son los dromeosaurios. Pues sí, los velociraptores son lo tuyo sobre todo. Pensé que eran ateos de Zeus y que eran pájaros dioses. Oye, pues tampoco hubiese sido tan descabellado, o está muy bien pensado. La verdad, está muy bien pensado. Pues nada, mi idea era un poco esa. No sabía cuánto me iba a durar y cuánto iba a poder desbloquear del juego. Pero esta era un poco la idea que tenía, chicuelos y chicuelas mías. Que hoy no sé por qué, pero me apetecía un poco meterme al juego y jugar un poquito. La verdad, me apetecía. Y compartirlo pues con vosotros. Ya sabéis que a fin de cuentas este juego lo estoy jugando por y para vosotros. Y así, pues mira, lo compartimos. Mirad todas las cosas que hemos aprendido hoy. Ya no os podéis decir que hoy me he ido a la cama y no he aprendido nada nuevo. Pues no me sirve. Muy mal, que habéis aprendido muchas cosas. Y lo que sí os voy a pedir es que os quedéis para la raid y que si no me seguís en redes sociales, porfi, seguirme, porque, pues no sé cómo deciros, pero, uy, hay gente por aquí maravillosa.
Que me sigáis porque próximamente habrá directo y será de noticias y vamos a hablar de cosas muy chulas, como de por qué la Tierra se supone que está parada o no, y esas cosillas, así que es importante. Yo creo que llegué también hasta los terópodos, así que es posible. No, 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 Raid a mí misma no. Todavía no. Todavía no. Exactamente. Pues nada, chicos, os digo, os voy a mandar, yo creo que os voy a mandar porque él me la ha hecho alguna vez y yo creo que se la tengo que devolver en algún momento. Os voy a mandar con Narsil, que es un chico que ahora mismo creo que está solo en Just Chatting, ¿vale? Uy, perdón, no hago nada porque me acaba de mandar aquí mi queridísimo Hidden una petición y yo a las peticiones hago todo el caso del mundo. Ya lo sé. De eso vamos a hablar en el próximo directo. ¿Para Bagueto la quieres? Vale, era mi otra opción, Narsil o Bagueto. Eh, ya. Hay un vídeo y todo de Paco Zoico maravilloso. Por eso digo, el próximo directo le dedicaré un ratito a eso. Vale, pues ya está. Pues no hay más que hablar. Ya está. Ya ha decidido Hidden que os vayáis con Bagueto, que es un grande, que ya era mi segunda opción. Y nada, otro día se la haremos a Narsil sin ningún problema. Os voy a mandar con Bagueto. ¡Guau! Está de repartición. Maravilloso. Bagueto está ahora trabajando de repartidor y va pues enseñándonos sus peripecias. Entonces os podéis ir con él, os lo vais a pasar genial. Y nada, disfrutarlo muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí en un directo completamente improvisado del que no he avisado para nada. Y en el que hemos estado con Sell to Singularity. Si os ha gustado, pues ya sabéis, pasaros por aquí el próximo día, que seguiremos otro poquito. Y muchísimas gracias a toda la gente pues eso, que me siguió del último directo a este, que son Mary Lauren, Tribuna 69 Spotify, a los que habéis venido con Lucía Córdoba, que ha hecho una pedazo de raid impresionante. Y se ha venido a seguirme tanto Lucía Córdoba como Alexandre como Jason, que estaba por aquí todavía, Jason Hipper 112. Y nada, muchas gracias también a Hidden por gastar sus puntos para guiar esta pedazo de raid. Y nada, nos vemos próximamente y prontamente en un nuevo directo. Así que nada, muchas gracias por todo, chicuelos. Disfrutar mucho del fin de semana porque yo creo que no nos veremos antes. Y un besito muy grande, que la ciencia y la fuerza os acompañe.